Los personajes de los que se hablará a continuación pertenecen a Webtoon, por favor apoyen el material original. Saben, últimamente tengo poco tiempo, por eso estoy tardando tanto en editar los videos, así que el escenario ya está en pantalla. Sigan las reglas, ya saben, la recompensa son las curiosidades, por favor suscríbanse, dejen un like, un comentario y comencemos. Constelaciones, seanme sinceras en los comentarios. ¿No les ha pasado que van a un lugar por un asunto importante y al llegar al lugar en concreto olvidan para qué tenían que llegar a ese lugar, pero al mismo tiempo recuerdan que era algo importante? A mí me pasa muy seguido. Soy muy olvidadizo al punto que cuando era más joven me decían que no perdía la cabeza porque la tenía pegada al cuerpo. Incluso me pasaba que estaba comiendo algo y me distraía con otra cosa y al recordar que estaba comiendo, quería seguir comiendo eso que estaba comiendo, pero me decían que ya me lo había comido. Es decir, que mientras estaba con la atención en otro lado, mi boca seguía masticando y para cuando me daba cuenta no tenía en la mano nada. Y yo buscaba por todos lados la comida que me había desaparecido. También me ocurre bastante a menudo que me piden que le diga algo importante a alguien y buscándolo con desesperación lo encuentro y cuando estoy frente a él le digo, ¿sabes que te tenía que decir algo pero no me acuerdo qué era, pero era algo importante? Bueno, si ustedes son como yo, tranquilos, no estamos solos, puesto que los personajes de nuestra novela favorita también sufren por esto, aunque a una escala mucho mayor. A lo largo de la novela nos encontramos con muchos, pero muchos personajes que olvidaron el por qué hacen algo, pero saben que deben seguir haciéndolo. Han Soo-jun, por ejemplo, esperó 50 años a Dongja en el archipiélago Gaisenic y comenzó a olvidar el por qué esperaba y a quién era que esperaba, pero sabía que debía esperarlo y que todo estaría bien una vez que esa persona apareciera. De igual forma, en las historias paralelas sacrificó tantos recuerdos que ya ni siquiera sabía por qué debía disculparse con Lee Ha-kyun, pero sabía que debía disculparse porque hizo algo malo. Bijou también es otro de estos casos. Habiendo olvidado su vida pasada, aún sabía instintivamente que debía obedecer las órdenes de su anterior capitán, Shu On-hyuk, y que le debía su vida a Kim Dong-hya, a quien ve como su padre, creencia que se mantendría incluso luego de recuperar sus recuerdos. Eso es porque casi todos los personajes del lector omnisciente siguen la siguiente creencia: las promesas son más fuertes que los recuerdos, puedes olvidar por qué haces algo, pero aún sabrás que debes hacerlo. En otras palabras, no importa si olvidaste quién eres, de dónde vienes o lo que solías hacer. Tu corazón te informará que hay algo importante que debes hacer y algo que no deberías haberte olvidado. Una promesa que aún debes cumplir, similar a lo que ocurre con los fragmentos de Kingdomsha a lo largo de los multiversos. Incluso si ninguno tiene recuerdos de haber sido parte de Kingdomsha, todos entienden que deben leer la novela Lector Omnisciente y sienten admiración, amor o apego hacia Shu On-hyuk. Porque incluso si su mente no lo recuerda, su alma tiene grabado ese sentimiento de que tienen delante de él a la persona más importante de su mundo. Sin embargo, el caso más claro de esto lo vemos con el Trazador Secreto y Shu On-hyuk. Ambos, al ser la misma persona pero de realidades diferentes, partieron desde el mismo punto, el mundo cero donde solo existía Shu On-hyuk, un humano sin patrocinador pero que era muy amigo de una constelación en particular. Esta constelación lo ayudó sin pedir nada a cambio durante toda su trayectoria, protegiéndolo a él y a sus amigos, al punto que este Shu On-hyuk ya estaba muriendo por vejez y su único arrepentimiento es que nunca pudo ver en persona a quien él consideraba su mejor amigo. Momentos antes de morir, pidió que le permitiera verlo, pero esta constelación le dijo que para conocerlo tendría que pasar por un infierno que parecería eterno, renunciar a todos sus recuerdos de este mundo y ser marcado por el estigma de la regresión, para seguir viviendo una y otra vez. Incluso cuando quisiera rendirse, sería obligado a volver a empezar desde el primer escenario y comenzar una y otra vez, hasta que regrese exactamente 1864 veces, además de que no podría ayudarlo a partir del siguiente mundo. Es entonces que Shu On-hyuk sin dudarlo aceptó todo eso y prometió que lo encontraría sin importar lo que tenga que pasar, volviéndose así en el regresor que todos conocemos, cumpliendo su promesa en ambas versiones de sí mismo, ya que terminaría sin saberlo conociendo a esa constelación incluso antes de que se volviera una, ayudándolo como trazador secreto donándole sus monedas y siendo su compañero de vida y muerte en su otra versión como Shu On-hyuk. Incluso si ya no recordaban su promesa, incluso si no sabían que estaban frente a la persona que tanto querían conocer, un sentimiento dentro de ellos creció y este sentimiento les dictaba que Kim Dong-hya era alguien importante para ellos, alguien a quien no deberían perder y a quien no deberían dejar ir nunca. Cada uno de ellos interpretó este sentimiento de manera diferente. El trazador secreto pensó que esto se debía a que Kim Dong-hya tenía la llave para ver lo que estaba más allá del muro final y que con él podría derrotar al sueño más antiguo. Mientras que nuestro regresor lo vio como una variable que solo existía en esta línea de tiempo y que sería su única oportunidad para salvar al mundo de una vez por todas. Sin embargo, al final ambos entendieron a su manera cuál era el verdadero origen de este sentimiento y por qué Kim Dong-hya era tan importante para ellos. Por eso el trazador secreto intercambió lugares con su viejo amigo, volviéndose ahora él quien lo protegería. Protegería a ese pequeño indefenso Kim Dong-hya del mundo que lo rodeaba. Mientras que nuestro regresor entendió que sin Kim Dong-hya él se sentía vacío. Sobre todo luego de recuperar los recuerdos del mundo cero, se dio cuenta de qué tanto significa Kim Dong-hya para él, al punto que un mundo sin él ya no tiene sentido. En sus propias palabras,
Sin Quindonsha nunca sabría cuál es su conclusión en este mundo. Como aprendí viendo Madoka Mágica, obra que tiene muchas similitudes con Lector Omnisciente, las promesas que hacemos son como cadenas hechas con nuestros propios sentimientos. Si nuestros sentimientos son superficiales, esas promesas y cadenas serán fáciles de romper. Como Sayaka, que prometió ser un héroe de la justicia en honor a su difunta amiga Mami, pero poco después se replanteó si debería haber dejado morir a su amiga Hitomi solo porque ambas estaban enamoradas del mismo chico, demostrando que sus sentimientos hacia los ideales de Mami de justicia eran poco más que superficiales. Por otro lado, tenemos el caso de Homura, quien hizo la promesa a la moribunda Madoka de que viajaría al pasado para impedir que ésta haga un contrato con Kyubey y que la protegería sin importar cuántas veces tenga que repetirlo. Una promesa hecha por un amor tan fuerte que se volvió una cadena imposible de romper, cadena que la ataría y la arrastraría a la profunda desesperación, volviendo su amor en algo retorcido y siniestro, al punto que luego de retroceder el tiempo más de 100 veces y fallar en salvar a Madoka una y otra vez, decidió que lo mejor era que Madoka sea aprisionada en una nueva realidad donde sus recuerdos serían alterados y sus poderes sellados, para que por fin en este mundo esté a salvo, incluso si esto llevara a que en el futuro tuvieran que luchar una contra la otra. En Lector Omnisciente ocurre justamente esto: las promesas hechas con sentimientos lo suficientemente fuertes son capaces de trascender los mundos, las dimensiones e incluso la misma muerte, volviéndose historias que forman cadenas que atan a las personas y las vuelven esclavos de sus deseos. Incluso si ya no recuerdan cuáles eran esos deseos, las cadenas seguirán estando ahí, siendo que al no poder cumplirlos, es ese momento en el que se vuelven esclavos de las historias. Es por eso que mientras que el trazador secreto fue liberado al encontrar a su año más antiguo y dejó de ser un personaje de la historia y un esclavo de la misma, los miembros de la compañía Quindonsha, por el contrario, al perder a su lector, se volvieron personajes de la historia, la compañía Quindonsha, obligados a viajar por el multiverso recolectando los fragmentos de alma de Quindonsha para volverlo a ver, incluso si este ya no quiere volver a verlos. Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. Si vuelves a ver los primeros capítulos del webtoon de Lector Omnisciente, podrías notar algo curioso en el capítulo donde debutó Bijun. Si miras con atención el fondo donde están los pasajeros, podrás notar que a pesar de no levantarse de su asiento, el rey de los insectos y su tía cambiaron de posición constantemente, estando en ocasiones sentados detrás de Donsha y Shun Saga, para luego estar sentados enfrente de ellos y prácticamente al lado de Bijun, a pesar de que en ningún momento Shun Saga y Donsha se movieron de donde estaban parados. Es decir que los dibujantes no recordaban en qué posición exacta deberían haberlos colocado y los estuvieron moviendo durante todo el capítulo. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de Lector Omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el rey Dokabi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.